Hoy en Inventónicos nos sumergiremos en la asombrosa historia de los bancos, esos pilares financieros que han cambiado el curso de la historia. ¿Alguna vez te has preguntado quién inventó los bancos y cómo han evolucionado desde entonces? Hagamos un viaje en el tiempo para descubrirlo. ¿Sabías que el primer banco del mundo se inventó en Mesopotamia, alrededor del 2000 a.C.? ¿No te parece increíble? En esa época los bancos se usaban para almacenar grano y objetos de valor, funcionando como un sistema primitivo de préstamos. Desde aquellos días hasta hoy, los bancos han evolucionado enormemente. Los primeros eran simples lugares de almacenamiento, pero con el tiempo se transformaron en instituciones complejas. Por ejemplo, en la Italia medieval, los banqueros usaban mesas llamadas bancas para realizar sus transacciones, dando origen a la palabra banco que usamos hoy. Con el avance de la tecnología, los bancos se han automatizado, introduciendo una amplia gama de productos y servicios que abarcan desde lo más básico hasta lo más sofisticado. En primer lugar, actúan como custodios seguros de nuestro dinero, permitiéndonos depositar y retirar fondos de nuestras cuentas. Además, proporcionan servicios de préstamos, tanto para individuos como para empresas, facilitando la adquisición de viviendas, automóviles o el impulso de proyectos comerciales. Con el auge de la tecnología, la banca en línea y las aplicaciones móviles han permitido a los usuarios realizar operaciones bancarias desde la comodidad de sus hogares. Además, ofrecen servicios de inversión, asesoramiento financiero y gestión de patrimonio para aquellos que buscan hacer crecer sus activos. Los servicios fiduciarios, como la administración de fideicomisos y herencias, son otra faceta crucial que brindan los bancos, actuando como guardianes de la integridad y ejecución de acuerdos legales y financieros. Los bancos también son responsables de la emisión de tarjetas de crédito, brindando a los clientes la flexibilidad de realizar transacciones sin efectivo. En resumen, los bancos son pilares fundamentales que no solo resguardan nuestros fondos, sino que también juegan un papel crucial en el impulso económico. Si no has visto el video sobre la historia de las tarjetas de crédito, no te lo puedes perder porque está muy interesante. Hoy, existen diversos tipos de bancos, desde los comerciales y de inversión hasta los de primer y segundo piso. Los bancos de primer piso trabajan directamente con los clientes, mientras que los de segundo piso brindan servicios a los bancos de primer piso. Una estructura financiera compleja. En el futuro, los bancos evolucionarán hacia una mayor digitalización y personalización de servicios. La inteligencia artificial y la automatización jugarán un papel crucial, agilizando procesos como la aprobación de préstamos y la gestión de inversiones. Las interfaces de usuario avanzadas y la realidad virtual podrían transformar la experiencia bancaria, permitiendo interacciones más intuitivas y visuales. Si no has visto el video sobre la historia y evolución de la inteligencia artificial, no te lo puedes perder porque es realmente fascinante. Por otra parte, los bancos utilizan la seguridad cibernética para proteger las transacciones en un entorno digital en constante cambio. La colaboración con tecnologías emergentes y la integración de monedas digitales marcarán una nueva era en la que los bancos se esforzarán por ofrecer servicios más eficientes, personalizados y seguros. Los bancos han ejercido un impacto significativo tanto en la sociedad como en el ámbito empresarial, actuando como motores clave de la economía. Su contribución se refleja en la facilitación de financiamiento para diversos proyectos y empresas, además de proveer mecanismos que permiten a individuos gestionar sus recursos de manera efectiva. Según estimaciones del Banco Mundial, más del 60% de la financiación destinada a pequeñas y medianas empresas se origina en instituciones bancarias, resaltando así su papel fundamental en el respaldo al crecimiento y desarrollo económico a nivel global. Si bien las cifras exactas pueden variar según la región y la economía, se estima que los bancos generan millones de empleos directos en todo el mundo. Por ejemplo, solo en Estados Unidos, el sector bancario emplea a más de 2 millones de personas directamente. Además, su influencia en la creación de empleo se extiende de manera significativa a través de industrias relacionadas, generando millones de empleos indirectos. Pero, ojo, los bancos no operan sin reglas. Están sujetos a estrictas regulaciones en todo el mundo para garantizar la estabilidad financiera y la protección de los clientes. Por otra parte, se estima que cada día se mueven trillones de dólares a través de transacciones bancarias electrónicas en todo el mundo.
Eso es mucho dinero y es lo que permite que el mundo evolucione económicamente hablando. ¿Y cuándo se volvió popular el uso de los bancos? Fue en la Edad Media cuando las personas comenzaron a depositar su dinero para mayor seguridad. ¿Sabías que el Monte dei Paschi di Siena en Italia, fundado en 1472, es el banco en funcionamiento más antiguo del mundo? En un escenario hipotético donde los bancos no se hubieran inventado, la operación económica se basaría en métodos más primitivos, similar a épocas anteriores a la creación de estas instituciones. Las transacciones comerciales podrían depender en gran medida del trueque, donde los bienes y servicios se intercambiarían directamente sin la intermediación de moneda. La falta de instituciones financieras modernas dificultaría el acceso al crédito, limitando el crecimiento empresarial y la capacidad de inversión. La seguridad en el manejo de activos financieros sería precaria, ya que no habría sistemas bancarios para resguardar y gestionar fondos. En este escenario, la economía se hubiese enfrentado a desafíos significativos en términos de eficiencia y desarrollo, con una mayor dependencia de métodos de intercambio directo y una infraestructura financiera más primitiva, por lo que el desarrollo económico obtenido por la creación de los bancos no habría ocurrido. ¿Sabía que el primer préstamo documentado en la historia data desde más de 2000 años antes de Cristo? Se cree que el concepto de préstamo tiene raíces muy antiguas. Un antiguo documento cuneiforme del año 2025 a.C., descubierto en la ciudad de Lagas, Mesopotamia, describe la entrega de plata por parte de un individuo llamado Ea-Nasir a otro llamado Nani. Este acuerdo temprano podría considerarse el primer registro documentado de un préstamo, ofreciendo una fascinante mirada a las prácticas financieras en las civilizaciones antiguas. Este dato resalta cómo la idea de préstamos y transacciones financieras tiene una historia que se remonta a milenios, demostrando la importancia y la persistencia de conceptos bancarios a lo largo del tiempo. Así que Inventónico, la próxima vez que vayas al banco o utilices sus servicios electrónicos, recuerda su historia y sus curiosidades. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje a través de la historia y curiosidades de los bancos. No olvides darle like, compartir este video y suscribirte a nuestro canal. En la descripción encontrarás enlaces útiles que te llevarán a recursos y productos relacionados. La aventura inventónica no ha terminado. Puedes continuarla dando clic al siguiente video.